No sé qué hice con mi micrófono. Ya aquí lo tengo. Bueno, sean muy bendecidas, bendecidos. Soy Marisa. Estamos en un video más de temas celestiales, particularmente en el tema de los altares. Y te voy a contar de dónde sale esta oración que te voy a compartir. El pastor Francis Miles. Por cierto, por ahí alguien me hizo un comentario, un hermano brasileño me dijo, ay, pero es que tienen que comprar el libro del pastor Francis Miles. Pues claro que lo tienen que conseguir. Este de Yo le hablo a la tierra, libera prosperidad, es importantísimo. Pero bueno, tiene varios videos en donde se dedica a desenraizar y destruir los altares malvados, en este caso del padre, de la casa del padre, y el altar malvado de la casa de tu madre, ¿no? Y de hecho tiene ay, los tenía yo aquí, no sé dónde lo tenía. Yo se los he dado, altar, el altar de la casa del padre. Ujú. Es son 10 páginas, ¿no? Y son del libro Poderosas Oraciones de las Cortes del Cielo que destruyen los altares del mal. Este es solamente la oración 26, que es para desarraigar el altar de la casa de tu padre. Tú vas a decir, bueno, si ya me lo pones aquí en PDF, ¿para qué veo este video? Bueno, porque la oración que te voy a poner aquí es diferente. Am, y porque además te voy a explicar por qué ¿por qué hay que destruir los altares malvados de la casa de nuestros padres, ¿no? Vamos a hacer una enseñanza y una oración. A lo mejor salen dos videos de esto porque como me gusta hablar largo, pues a lo mejor nos queda muy larga el video. ¿Qué es un altar? Vamos a recordar que es un altar. Es una conexión espiritual, es un punto de conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Es una puerta a través de la cual interactuamos con lo divino, ya sea para adorar, para hacer ofrendas o para buscar una intervención del mundo espiritual en el mundo terrenal. Es un terreno sagrado, es un lugar sagrado. Los altares son considerados lugares sagrados o terrenos sagrados que permiten que tanto entidades espirituales como Dios y los ángeles interactúen con el ser humano, como también entidades negativas, ¿no? Los demonios, Satanás, para interactuar con el ser humano. Y su lugar de construcción puede ser tanto físico como simbólico. Es decir, Dios nos manda que levantemos un altar en nuestros corazones, pero yo también tengo un altar en mi casa, ¿sí? A Dios, por supuesto. Que cada altar representa un culto, ¿sí? Los altares representan cultos a una fe, a una dedicación. Tú has visto que hay altares hinduistas, que hay altares shintoístas, taoístas, y, y nosotros lo que necesitamos es tener un altar a Dios, y todos los altares simbolizan una devoción, una adoración. ¿Sí? Pero un altar maligno es un lugar de sacrificio y adoración a las fuerzas de maldad, a las fuerzas de la oscuridad. Todos los altares tienen custodios, ¿sí? ¿Y qué es lo que custodian estos altares? Custodian patrones espirituales, es decir, se encargan de hacer que se repitan ciertos patrones de conducta, por ejemplo, ¿no? Patrones de ciertas cosas. Entonces, cuando hay un altar, aunque no sea físico, por ejemplo, cuando ha habido crueldad en la familia, esa crueldad es hereditaria porque hay un altar que está haciendo que la gente sea cruel. Por eso cuando observamos comportamientos repetitivos en nuestras vidas, podemos deducir que existe un altar en operación que está influyendo en esas conductas. Por ejemplo, infidelidades, levantan altares al sexo ilícito, al sexo fuera del matrimonio, ¿sí? Romper pactos, ¿no? Las traiciones, todas esas cosas son
altares repetitivos. No necesita ser un altar físico como este que estás viendo aquí. Puede ser un altar eh, que que aunque ya la gente ya no lo esté alimentando, ¿sí? Se sigue perpetrando esta actitud, ¿no? Luego son generacionales, se transfieren de generación en generación, afectando a las familias a través de sus linajes. Y esto puede incluir maldiciones y hábitos destructivos y comportamientos que se repiten y se repiten y se repiten. Y nuestro trabajo es reconocerlos para poder romperlos, ¿sí? ¿Y cómo es que estos altares hacen que las generaciones repitan y repitan estos legados espirituales? Porque tienen espíritus supervisores. Cada altar tiene un espíritu supervisor que opera a través de él. Nosotros queremos que quien esté en nuestro altar sea Dios, no un demonio, ¿sí? Y la función del espíritu, por ejemplo, del Espíritu Santo, es asegurar que los patrones generacionales continúen. En este caso, siendo el Espíritu de Dios el que está operando en nuestro altar, entonces vamos a tener los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que están ahí en la Biblia. Vamos a tener amor, longanimidad, paciencia, en fin, ¿no? En vez de estar en la ira, en el enojo, en la contienda, en la infidelidad, en las obras de la carne, en el alcohol, en todas esas cosas que dice la Biblia también, que es el fruto de la carne. No vamos a entrar en eso, si no, no voy a acabar nunca esta enseñanza. ¿Son qué? Los altares, lugares de sacrificio, donde se hacen sacrificios, en el caso de los altares malignos, pues de animales, ofrendas, eh, por supuesto, sacrificios de sangre. En caso del satanismo de alto nivel, va involucrado sexo ritual y sacrificio humano, derramamiento de sangre humana, por supuesto. Pero también hay sacrificios, por ejemplo, espirituales, emocionales, ¿sí? Y lo que se sacrifica refleja la naturaleza del altar y el propósito que cumple. Por ejemplo, te puedo decir, porque viene en la Biblia, que Dios se la pasa diciéndole al pueblo de Israel: no me sacrifiquen a sus hijos, no me sacrifiquen sangre humana, lo detesto, lo odio, no quiero que hagan eso, sacrifíquenme qué, adoración, sacrifíquenme obediencia, ¿sí? Es más, dice Dios que la obediencia vale más que el sacrificio, ¿no le dijo eso el profeta Samuel al primer rey de Israel, que era Saúl? Bueno, entonces, un altar también puede representar una reconciliación con Dios. Por ejemplo, un altar de Shalom. Mira, por ejemplo, si nos vamos a Jueces capítulo 6, ahí vemos al Dios que dice: yo soy Jehová Shalom, yo soy el Dios tu paz. Se lo dice a Gedeón. Y construye un altar al Dios que le dijo: mi nombre es el Dios de la paz, ¿no? Y lo mandó a hacer la guerra. Bueno, esa es otra historia para después. Pero fíjate, cuando construimos un altar al Dios que vive, ¿qué queremos? Pues que tenga precisamente las características y que represente los dones precisamente del Señor Jesucristo. El príncipe de Jesucristo, estos son algunos de sus nombres de nuestro Señor Jesús. Él es el príncipe de paz, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Salvador, Él es el Dios eterno, el Redentor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, ¿sí? El principio y fin de nuestras vidas. Y entonces vamos creando un lugar donde se establece la relación con el Señor nuestro Dios, y con esto logramos que otras influencias externas malvadas sean quebrantadas. Hay una necesidad en el pueblo de Cristo de destruir los altares de maldad para romper los ciclos negativos en nuestras vidas. Y no solamente son negativos, son destructivos, ¿sí? O sea, acaban con tu vida. Es esencial destruir estos altares malignos, para lo cual necesitamos arrepentimiento y la intervención divina de Dios.
preferentemente desde las cortes celestiales, por eso enseño esto. Y ahí, en los cortes celestiales, le pedimos a Dios que anule los derechos legales que estos altares tienen sobre nosotros. Ha habido por ahí alguna hermana, bueno, no es nada más la única, ha habido varias personas que me han preguntado, oye, pero eso de las cortes celestiales, ¿está en algún lado en la Biblia? Bueno, voy a aprovechar para decirte, hacer mi comercial aquí. En el canal Cortes Celestiales Latinoamérica hay una pestañita aquí que se llama Comunidad, sí, aquí es el inicio del canal. Aquí están todos los videos, aquí están todas las listas, y son todos los videos, todos en desorden, así como los fui grabando, así están. Las listas de reproducción, ya no sé cuántas tengo, pero son muchas. Y en comunidad, te, aquí, por ejemplo, lo último que publiqué fue, aquí está gratis el libro Silenciando al Acusador. Y aquí están algunos versos de dónde están las cortes celestiales en la Biblia. Y aquí les puse el Salmo 82, el Salmo 7, el Salmo 9, Daniel 7, Job 1, Zacarías 3, Apocalipsis 12, Isaías 6, Hebreos 12. ¿Sí? Eh, sí están, y no es una lista exhaustiva para nada, son así las que me vinieron a la cabeza en ese momento. Bueno, am, entonces, ¿qué queremos? Pues ir a las cortes celestiales para que se cancelen los derechos legales de estos altares. Luego necesitamos establecer nuevos altares, o sea, si estábamos nada más operando bajo los altares malvados, pues ahora necesitamos operar bajo los altares el altar a nuestro Dios, ¿no? Levantar un altar a nuestro Dios. Eh, el primero es en nuestro corazón y si puedes uno en tu casa también, ¿no? Porque cuando destruimos los altares malignos debemos establecer un altar que honre a Dios y que sea testigo de nuestra herencia espiritual en Cristo y que nos ayude a caminar en libertad y en la autoridad. Y eso es lo que enseña Francis Miles de los altares en ese particular video que te enseñé, ¿sí? Y, em, y nos habla de la importancia de los altares de la casa del Padre. Ah, bueno, esto está haciendo unas cosas raras. Bueno, los altares establecidos por nuestros padres o antepasados tienen un impacto significativo en nuestras vidas y pueden estar asociados con, tristemente, ¿verdad?, con prácticas idólatras y también con comportamientos destructivos, ciclos de maldición que se van transmitiendo de generación en generación. Si hay un altar, quiere decir que hay un pacto, y ese puede ser un pacto de hace 500 años, o de hace 1000 años, o de hace 2000 años, y te puede seguir afectando. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Los pactos no como así se rompen, tiene que haber un arrepentimiento. La iniquidad, si hay una generación santa que deja de hacer lo malo y consigue brincarla 3 generaciones o 4, con eso basta para que la iniquidad ya no se transmita de generación a generación, es decir, esa perversión en las líneas de sangre. Pero un pacto, si no se rompe el pacto, no se rompe la maldición, en el caso de que sea un pacto de maldición. Ahora, si es un pacto con Dios, como dice Dios, es que mi pacto es eterno. Ajá. Ahora, ¿heredamos los altares? Oh, sí, tristemente sí. En algún momento de nuestras vidas, nuestras líneas de sangre se unieron a un altar. Y si no renunciamos y destruimos estos altares, van a continuar teniendo influencia sobre nosotros. Esa herencia se transmite a través de la información genética, ¿sí?, del ADN, y la genealogía, creando ¿qué? Contratos, pactos, alianzas, patrones invisibles que impactan nuestra vida cotidiana. Y el ejemplo que pone el pastor, profeta, doctor Francis Miles en ese video de cómo hay que desenraizar los altares de la línea paterna, se enfoca en Abraham. Y Abraham, el padre Abraham, es conocido por construir altares dedicados al Señor, porque eso viene en Génesis 12 y en Génesis 13. Y fíjate, estos son antes de que Dios cortara pacto con él, porque el pacto lo corta por ahí del capítulo 14 del Génesis y del 15, sí.
Em, y estos altares simbolizaban o simbolizaron la devoción de Abraham a Dios y su deseo de cultivar una relación íntima con él. Y Dios le había hablado desde que estaba allá en la tierra de Ur y le dijo, agarra a tu mujer y vete a la tierra que te voy a dar, ¿no? La tierra prometida, la tierra de Canaán. Y desde ahí lo desobedeció porque pues se llevó al sobrino, tío, lo que fuera, al primo Lot, y bueno, pues aquello no terminó muy bien. Em, ¿Qué pasó en la influencia en su linaje? ¿Sí? Lo que pasó fue que en momentos de crisis, Abraham actuó por miedo y, y, y ve nada más cómo se repite un patrón aquí, ¿sí? Por miedo desconoce a su mujer, a Sara. En Génesis 12, ¿sí? Abraham a Dios ya le prometió que lo va a hacer una gran nación, pero se tiene que trasladar a Egipto porque hay una hambruna en la tierra de Canaán. Y conforme va llegando a Egipto y se va acercando a Egipto, y le da miedo que los egipcios lo fueran a matar para quitarle la esposa porque estaba guapa la señora. Fíjate para qué. Y investigué y se calcula que Sara debe de haber tenido entre 60 y 70 años de edad, ya de haberse visto así. No, bueno, lo que es de veras estar tocado por Dios, ¿no? Y tuvo Isaac a los 90, imagínate, ¿no? Entonces, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a Sara, yo te ruego que digas que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por tu causa. Y entonces, eh, a Faraón le gusta a Sara y se la lleva a su casa. Y Dios hiere la casa de Faraón con grandes plagas por causa de Sarai, porque todavía no les cambiaba el nombre a Sara y Abraham, se llamaban Sarai y Abraham, y, y, y fíjate, le dice, "Ay, pues préstame, ahora sí que como decimos en México, préstame a tu hermana", y le dio que los caballos, que los borregos, que le dio oro, plata, le dio de todo, y de todo lo que le dio, los camellos, todo, ¿no? Cuando le dice, ¿qué has hecho? ¿Cómo es posible que me hayas dado a tu mujer como así, como si fuera soltera y estaba casada? Y le dice, ya vete, 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 y se va con todo y los camellos y todo lo que le había dado Faraón. Luego le da remordimiento de conciencia, ¿verdad? Pero bueno, fíjate bien en Génesis, cuando Abraham regresa a la tierra de Canaán, tuvo un encuentro con Abimelech. Tú pensarías que lo hizo una vez Abraham en Egipto. No, hombre, regresa a la tierra de Canaán en Génesis 20 y se encuentra el rey Abimelech y por temor vuelve a declarar que Sara es su hermana. Y entonces Abimelech dice, toma a Sara para sí, creyendo que era realmente solo la hermana de Abraham. Y dice el versículo, y Abraham dijo de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió a tomar a Sara. Pero entonces Dios, en su misericordia, ¿verdad? Tuvo misericordia para todos, incluido a Abimelech, le advierte que no toque a Sara y le revela que ella es la esposa de Abraham, ¿sí? Y, y ahí podemos ver cómo el carácter y las decisiones están conectadas con el linaje. Si tuvimos abuelos cobardes, es factible que nosotros heredemos esa cobardía. Si fueron adúlteros, es factible que heredemos ese adulterio. En este caso es bien fuerte porque no es que Abraham se fuera con otra mujer, es que andaba regalando a la esposa, ¿no? En fin, prestándola. ¿Qué pasó con Isaac? Pues Isaac hace lo mismo. Repite el patroncito. ¿Con quién crees? Con Abimelech también. Entonces, em, dice que Rebeca es su hermana por temor a que lo maten y reproduce la conducta que había visto en su padre. Y esto sucede en Génesis 26:7, lo puedes leer. Y ahí ves cómo, siendo que eran hombres de pacto, que son los patriarcas, el padre Abraham, Isaac, Jacob, y están haciendo estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que está enseñándonos esto? Que hay una influencia de una actitud que va generando un altar. La historia además es una historia de trampas, ¿no? Ay, pues voy a mentir acerca de mi esposa y el hijo hace lo mismo, ¿no?
Y luego al nieto, ¿qué le hacen? Al nieto lo engañan, a él lo engañan, ¿no? Y, y fíjate, a pesar de que Abraham e Isaac, sobre todo que Abraham tenía altos estándares espirituales, ¿sí? Comete errores que se transmiten a Isaac. Los altares se convierten en puntos de referencia tanto de fe como de miedo, reflejando las luchas inherentes a la herencia familiar. ¿Qué sucede? Que ahí se crea, o sea, lo hizo no una vez, lo hizo dos veces Abraham, decir, no, Sara no es mi esposa, es mi hermana. Bueno, pues si le gustó al rey o le gustó al faraón, bueno, pues qué tanto es tantito, pues que se vaya un rato con el rey, con el faraón, y eso es gravísimo porque es faltar a un pacto, ¿no? Que es el pacto matrimonial. Y el problema es que los altares, y te habíamos dicho que hay, sobre todo los altares malignos, porque si es un altar a Dios, pues Dios se encarga de supervisar eso y te llamará la atención si vas a cometer un error. Pero los demonios supervisores de los altares malignos, ¿sí? Estos altares que no solo existen físicamente, ¿sí? Están acompañados por espíritus que supervisan su operación, ¿sí? Y hacen que se repitan comportamientos negativos que se manifiestan en diferentes miembros de la familia y perpetúan estos ciclos de maldad y te supervisan a tus descendencias, ¿ves? Entonces ahí está el demonio y ahí está la descendencia y este va a hacer que la descendencia siga los mismos caminos erróneos de los antepasados. Por eso hay que romper estos patrones y para ello es esencial reconocer la existencia de estos altares y esto se hace a través de un proceso de liberación y arrepentimiento y pedir a Dios que anule la influencia de los espíritus destructivos. Y luego hay que construir nuevos altares, como habíamos dicho, establecer nuevos altares de adoración que sean de paz, de shalom y de reconciliación, como dice Colosenses 1, dice que Dios ha reconciliado toda la creación consigo mismo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y así, con el poder de la sangre, las influencias malignas son reemplazadas por la presencia divina. Debemos, ¿qué hacer? Pues al entender la dinámica de estos altares, podemos ver cómo las decisiones de nuestros antepasados han modelado nuestro presente y lo que nosotros queremos hacer es romper esos patrones de temor, de duda, de traición, de idolatría, de perversión, de fracaso, de enfermedad, de infidelidad, de perversión, ¿sí? De perversión no solamente moral, sino de perversión física, porque la enfermedad es es una influencia demoníaca. Fíjate lo que dice Hechos, dice que Jesús de Nazaret vino al mundo y anduvo sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, sanando a todos los oprimidos del diablo, sanando, ¿qué? Sanando a aquellos que eran oprimidos del diablo. Es decir, toda enfermedad es una opresión del maligno y mucho de eso tiene que ver con no tener un altar a Dios y con estar bajo la influencia de altares malignos, ¿sí? Ahora, y puede ser enfermedad mental, física, lesiones, etcétera, ¿no? ¿Tenemos la esperanza de la restauración? Por supuesto, a través del arrepentimiento sincero y la búsqueda de una relación profunda con Dios, podemos cambiar nuestro curso espiritual y el de nuestras generaciones futuras, ¿sí? Estas enseñanzas de las historias de Abraham y Isaac nos recuerdan que tenemos la capacidad de transformar nuestra herencia espiritual mediante el arrepentimiento, la oración y una relación renovada con el Señor. Yo creo que este video ya estuvo muy largo y vamos a hacer la oración en otro video, pero, pero bueno, en el nombre de Jesús vas a ver que va a estar bueno. Te quiero mostrar, mm, oh, ¿cuál era? Ya no sé, te quiero enseñar algo de acá. Ok, va. Viste que tenemos cómo, vamos a darle aquí traducir.
español, ¿sí? El maratón de oración para desarraigar el altar maligno de la casa de tu padre y el maratón de oración desarraigando el altar de maligno o del mal de la casa de tu madre. ¿Y sabes cuál es el ejemplo que pone aquí? Jezabel y su hija. Y si la madre era mala, la hija peor. Pero, y como te decía, eh, no sé si te lo dije aquí, pero aquí tú vas a decir, bueno, eh, yo te voy a dejar aquí abajo esta poderosa oración del libro Poderosas Oraciones de las Cortes del Cielo que destruyen los altares del mal. Y te pongo aquí la oración 26, que es cómo desarraigar el altar de la casa de tu padre, ¿sí? Entonces no te lo pierdas. Pero voy a hacer otro video con la oración que yo transcribí y adapté del profeta Francis Miles. Entonces, nos vemos en el próximo video.